Queridos amigos de Candarave, mi nombre es Oscar Díaz, represento al consorcio Río Locumba y en los siguientes minutos vamos a presentarles de manera clara, directa, lo más directa y claramente que sea posible, el resumen en PowerPoint de lo que es el informe final del estudio de recursos hídricos e infraestructura hidráulica de la cuenca del Río Locumba. Un estudio importante, trascendente para la región, para su zona en particular. ¿Cómo se gestó? ¿Quién lo pidió? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Por qué es tan importante? De eso vamos a hablar en los siguientes minutos. Para lo cual me va a acompañar el ingeniero Ismael García, supervisor de proyectos de la empresa Suez, que tuvo a su cargo la supervisión justamente de este importante estudio hídrico. Empezamos entonces. Primero, antes de que nada, ¿de qué se trata en realidad? ¿Por qué se ha hecho el estudio? Porque la finalidad es asegurar el agua de las provincias de Candarave y Jorge Basadre para las futuras generaciones. De eso se trata. Esa es la real intención y el objetivo de este importante estudio y eso es lo que vamos a explicar. Es importante empezar, amigos de Candarave, porque hay muchos rumores, hay gente que dice algunas cosas que no son ciertas, para empezar aclarando algunos temas. ¿Qué es exactamente este estudio? ¿Qué es el estudio? ¿Es un trabajo técnico y científico? Ciertamente, es un trabajo imparcial y transparente. La población ha sido informada y ha participado directamente, presencialmente en el proceso y lo vamos a mostrar más adelante. Es un estudio que ha medido calidad, cantidad y potencial de las fuentes de agua y finalmente y esto quizás es lo más importante para todos los amigos de Candarave y la región, es el primer paso para identificar las posibles soluciones que contribuyan a su desarrollo sostenible. Dicho esto, ¿qué cosa no es el estudio? Porque hay versiones que están confundiendo. No es un estudio de impacto ambiental. Recordemos que un estudio de impacto ambiental se hace básicamente para llevar adelante proyectos, ¿ok? Este no es un proyecto, este es un estudio, es una investigación científica. 2, no es un estudio aislado, improvisado. La Autoridad Nacional del Agua está realizando en todo el Perú estudios justamente de las cuencas para ver el real potencial hídrico de nuestro país. 3, es un expediente, no es un expediente técnico, porque no es un expediente que ustedes presentan y mañana se construye nada, pero sí dentro del estudio se han identificado una serie de potencialidades que va a explicar en su momento el ingeniero García. No es un estudio minero. Cuidado, amigos de Candarave, este estudio no fue encargado para hacer un estudio minero, no es ni lejanamente un estudio minero, ni petrolero, ni energético. Es un estudio científico sobre las potencialidades de los recursos hídricos de la región. No es un expediente judicial. Hay gente que con todo derecho piensa que se pueden hacer algunas reclamaciones frente a algunas instituciones o algunas empresas privadas. No es el tema de este estudio. No es a lo que se ha abocado y no ha sido su misión. Finalmente, no es un documento que requiere licencia social. Como este no es un estudio de impacto ambiental, sino un trabajo científico de evaluación de potencialidades hídricas, no requiere licencia social. Y recalco esto porque hay gente, por desconocimiento y algunos por intereses seguramente que cada uno dirá cuáles son, que está confundiendo a la opinión pública en Candarave, diciendo que este proyecto tiene que ser revisado o aprobado por el pueblo cuando no es su característica y es bueno aclararlo. El estudio es un estudio piloto a nivel nacional con un enfoque integral. La historia rápidamente, amigos, para quienes estén interesados, obviamente. ¿Cuál es la historia de este estudio? Porque también se han tejido algunos rumores, algunas historias no ciertas. Primero, en agosto del 2012 se crea la Mesa de Diálogo de Candarave, primer punto. Segundo, en septiembre, o sea, el mes siguiente del 2012, se formaliza la mesa en una resolución ministerial incluso, cuyo número aquí pueden ver en pantalla. En enero de 2013, a pocos meses, se crea el Fondo de Desarrollo de la provincia de Candarave y se faculta a la Autoridad Nacional del Agua para elaborar los términos de referencia para la realización, evaluación y aprobación del estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que fue la mesa de desarrollo y con el fondo definido por la mesa que manejó
y definió los alcances de este importante estudio. No fue una empresa privada, no fue el Estado de sí porque sí, sino fue la población representada en la Mesa de Desarrollo de Candarave. En septiembre de 2013, unos meses después, miren cómo va corriendo el tiempo, se da la conformidad de los términos de referencia. A todo esto, ustedes sabrán que los términos de referencia son justamente, digamos, lo que define los alcances de un estudio, un servicio en general. Y en este caso, los términos de referencia tenían que definir exactamente a qué se iba a abocar este estudio. Y esto fue elaborado por la ANA, como dije, a pedido de la Mesa de Desarrollo, y elaborado también con participación de la Municipalidad de Candarave, junto a usuarios de riego de Candarave, que aprobó estos términos de referencia en un espacio de diálogo. Por lo tanto, en este punto específico, amigos de Candarave, los términos de referencia no los hizo una empresa, no los hizo una municipalidad, no los hizo un ente público, lo hicieron todos de manera conjunta. ¿Todo esto está aprobado? Está aprobado. ¿Hay documentos? Hay documentos. ¿Están firmados? Están firmados. Para tranquilidad a ustedes, porque todo se ha hecho con absoluta transparencia. Una observación respecto a este tema, que es bien importante. Se ha dicho, no ciertamente los alcaldes, pero hay gente que dice, bueno, pero eso ¿quién lo firmó? Fue en otra gestión. Ciertamente, si estamos hablando del año 2012-2013, ¿qué quiere decir? En octubre del 2014 se dieron nuevas elecciones, ¿cierto, ingeniero? 2014, por lo tanto empezaron su gestión en enero del 2015. Si es así, quiere decir que efectivamente, si bien esta iniciativa fue del 2012-2013 con los alcaldes anteriores, obviamente al cambio de los alcaldes, la ruta del estudio siguió, pero con nuevas autoridades. En ese caso, la pregunta es, ¿debieron las nuevas autoridades eliminar el estudio? ¿Debieron eliminar los acuerdos de la Mesa de Desarrollo realizada con todas las entidades que tenían que ver con eso? La respuesta es no, porque tiene que haber una institucionalidad que va más allá de las personas, y es exactamente lo que pasó en este caso. Y luego nos lo podrá corroborar también en su exposición el ingeniero Ismael García. Sigamos. En julio del 2014, amigos, la Mesa de Desarrollo aprueba la contratación del consorcio Río Locumba, que en este caso me toca representar, y de la supervisora Suez, que representa el ingeniero García, que va a hablar a continuación. Fuimos contratados ¿para qué? Para realizar el estudio. Y entonces en julio del 2014, en esta selección no hecha a dedo, no hecha por una institución, no hecha solo por la ANA, no hecha solo por una municipalidad, sino por la Mesa de Desarrollo de Candarave, entonces el consorcio Río Locumba y Suez se encaminaron en la realización de este estudio hídrico para de la cuenca Río Locumba. Después, en diciembre de 2015, al año y medio, trabajo no de un mes, no de 2 meses, no de semanas, sino después de año y medio de arduo trabajo en toda la cuenca del Río Locumba, con especialistas, científicos, hidrólogos, hidrobiólogos, y además con una gran cantidad de talleres de sensibilización y de difusión y de participación, se termina el documento en diciembre del 2015. Y luego es entregado, por lo tanto, a la máxima autoridad en el Perú, que es la Autoridad Nacional del Agua. No hay otra. No es la Presidencia de la República, no es la PCM, la Presidencia del Consejo de Ministros, no. Es la Autoridad Nacional del Agua por ley. La máxima entidad que rige los estudios y el manejo de los recursos hídricos del Perú. Bueno, pues el consorcio, con la supervisión de Suez, entregaron este estudio en diciembre de 2015 y año y medio después, o sea, después de haberlo analizado, criticado, corregido, después de año y medio, finalmente, el 10 de agosto del 2017, del año pasado, la Autoridad Nacional del Agua aprueba el estudio, que se convierte en un verdadero éxito para Candarave, para los candaraveños, para la gente de la región de la cuenca Río Locumba, ya que se constituye en uno de los mejores estudios realizados en los últimos años y forma parte de toda la data que está realizando la Autoridad Nacional del Agua. Espero haber sido claro respecto a la historia, muy preciso, todo lo que estamos diciendo es absolutamente comprobable. Ok. Sigamos. Bueno, aquí está la resolución, que la pueden ver en pantalla también, la resolución de aprobación del 10 de agosto del 2017. Por eso acá solo me detengo un segundo para decirles que les dije al inicio, y es verdad, el estudio, amigos de Candarave, ya
fue aprobado. ¿Por qué fue aprobado? Porque se evaluó durante año y medio. ¿Quién lo aprobó? La Autoridad Nacional del Agua. ¿Por qué lo aprobó la Autoridad Nacional del Agua? Porque la ley lo exige así. No hay, por lo tanto, ni consulta previa, ni licencia social que tenga que ver, porque si así fuese, no habría estudios científicos en el Perú y se detendría la marcha del país en su conjunto. Por eso es que la ley así lo contempla. Esta es la resolución que emitió el 10 de agosto del 2017 la Autoridad Nacional del Agua. ¿Cómo se realizó el estudio? Básicamente tuvo dos componentes, el componente técnico-científico y el componente social. En el científico se identificaron los problemas y por supuesto luego las soluciones, y terminó en el Plan Hidráulico y de Gestión de Cuenca. En la fase 1 vemos las actividades preliminares del plan de comunicación. Voy a correr esto rápido: diagnóstico de gestión de recursos hídricos de la cuenca, el estudio de alternativas de solución viables para cubrir déficit de agua y finalmente el plan hidráulico de gestión. Por lo tanto, se hizo un trabajo participativo, lo he indicado, desde el inicio del estudio, que concluyó con el levantamiento de información desde la perspectiva y experiencia de la población. No ha sido, si bien es un documento científico, este no es un documento hecho por 4 científicos sin ninguna comunicación, sin escuchar a la población, todo lo contrario. Eso es lo que hace este estudio realmente único en el Perú. Sigamos. ¿Cómo se realizó el estudio hídrico? Aquí está, no vale la pena detenernos, ahí están se vio la actividad de la disponibilidad hídrica, se trabajó con guías. No es que este es un estudio que, digamos, ha inventado la pólvora, que se ha hecho con un formato nuevo, algo distinto. No, todo es trabajo riguroso, científico, que ha sido supervisado por la supervisora Suez, que es una de las más grandes del mundo. El inventario de manantiales se ha realizado de quebradas, de ríos, de lagunas, con directivas y métodos de la Autoridad Nacional del Agua, que es el ente rector. Se han hecho registros históricos, meteorológicos e hidrométricos con la data de instituciones como el Proyecto Especial Tacna, Senami y Southern Perú, porque son las instituciones o empresas que tienen esa data y que tenían que compartir con la Autoridad Nacional del Agua y para este estudio. Esta información ha sido sometida a procesos de análisis y confiabilidad y consistencia u homogeneidad de los datos históricos. Esto no es que te dan una información y tú la pones porque sí, no, se cruza, se analiza, se evalúa y todo eso se ha hecho. Por lo tanto, el estudio desarrollado por el consorcio Río Locumba y supervisado por Suez cumple con todas las directivas de la Autoridad Nacional del Agua, máximo exponente del manejo de los recursos hídricos en el Perú. Sigamos. Estoy terminando ya mi parte para darle pase al ingeniero Ismael García y luego retomo la exposición. Pero, amigos de Candaravi, ¿por qué era importante hacer este estudio? ¿Qué es lo que quería en realidad la población? ¿Qué es lo que querían no los científicos, sino la población? Si podemos resumir las preguntas más importantes, las más picantes, las más acuciosas, estas son las preguntas que no solamente han sido recogidas de la población en diferentes talleres, sino también han sido respondidas en el estudio, en el desarrollo del estudio. ¿Candaravi y Jorge Basadre cuentan con suficiente agua para la agricultura, ganadería y el consumo humano? Pregunta muy importante que el estudio responde. ¿El agua es de calidad? ¿Qué contienen las aguas de mala calidad? ¿Cuál es el origen de estas aguas? Mucha gente ha preguntado a los expertos en los diferentes talleres este tema porque es sensible. La mala calidad del agua, yo no soy un experto en eso, sino Ismael García y los científicos, pero algo he aprendido. La mala calidad obviamente perjudica el sembrío y el sembrío baja la producción si es que no está bien regado, etc. De eso trata el estudio. ¿En qué condiciones se encuentran estas fuentes de agua? ¿Disminuye el agua de la laguna Aricota? Se ha hablado mucho desde que llegamos a la zona, escuchamos la preocupación sobre la laguna Aricota, que la laguna se está secando, porque ciertamente, y como lo va a explicar el ingeniero García, hubo una etapa, años atrás, en que empezó a bajar efectivamente la laguna. Pero, ¿qué ha pasado con la laguna? ¿Qué va a pasar con la laguna? El estudio lo responde clara y directamente esa pregunta. ¿Cuánta agua subterránea se aprovecha actualmente? ¿Es posible usar más agua subterránea sin afectar el acuífero? Pregunta esencial, que el estudio también responde. ¿Cuál es el volumen disponible de agua para atender la demanda de riego de las cuencas? Bueno, muchos de ustedes seguramente que nos están viendo en este momento por las redes dirán, bueno, sí, yo tengo sembríos y quiero saber si la demanda va a ser cubierta.
este estudio responde a ese interrogante. Y finalmente, ¿cuál es el potencial hidroeléctrico de la zona? Claro, muchos agricultores dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el tema hidroeléctrico conmigo? Pues tiene que ver mucho, como lo va a explicar el ingeniero García, porque las hidroeléctricas pueden mejorar las operaciones que mejoran a su vez los sembríos en la zona. Por lo tanto, los verdaderos problemas de la cuenca han sido identificados, recogidos y respondidos por este estudio. Dicho esto, y con la vehemencia que a veces uno habla, no pretendo decir que este es el mejor estudio científico que existe en el mundo, pero ciertamente es uno de los mejores estudios y más serios que se han hecho en la región, en el Perú y en particular, definitivamente, en la cuenca del río Locumba, y de eso se trata esta exposición que estamos haciendo para ustedes. Le doy pase enseguida al ingeniero Ismael García, supervisor de proyectos de la empresa Suez, que tuvo a su cargo el seguimiento de todo el desarrollo del estudio y luego también todo el desarrollo del proceso de aprobación, de estudio, evaluación y aprobación por parte de la Autoridad Nacional del Agua, quien nos va a explicar ya algunos aspectos que tienen que ver con el tema técnico propiamente, pero que nos ayudan a entender cuál es la verdadera dimensión de este estudio. Por favor, Ismael. Señores usuarios de la cuenca Río Locumba, la supervisión ha tenido la función de controlar y verificar el estricto cumplimiento de los términos de referencia para los cuales fue contratado el estudio y asimismo el estricto cumplimiento de las directivas de la Autoridad Nacional del Agua en todo lo correspondiente a la evaluación de los recursos hídricos y la formulación del plan de gestión, que es en suma la síntesis del objetivo de esos estudios. Y con respecto a la evaluación de los recursos hídricos superficiales, esta supervisión ha confirmado y verificado y ha sido probado las siguientes cifras por la Autoridad Nacional del Agua. La demanda para el uso de agricultura, ganadería y consumo se resume en este cuadro. Para todos los usuarios, una demanda total de 326 millones de metros cúbicos, de los cuales el mayor usuario es el agrícola, que alcanza el 80%. En suma, la actividad agrícola tiene la mayor demanda del orden de los 8.200 litros por segundo, seguida de la actividad minera con 1.950 y la energía y la producción de energía, la no consultiva, por 1.500 litros por segundo. Este estudio, entonces, se inicia con la contabilidad de la demanda. ¿Y cuál es el volumen disponible? La segunda parte de la contabilidad es que se dispone de un total de 138 millones de metros cúbicos, es decir, 5.800 litros por segundo, y la demanda agrícola anual para los 10.298 hectáreas identificadas en la cuenca Río Locumba no asciende a 10.298 hectáreas y asciende a 220 millones de metros cúbicos, es decir, 6.972 litros. Entonces, podemos decir, ¿no?, que esta diferencia de disponibilidades menos demanda nos va a dar si hay un déficit o un superávit. Y se ha verificado la existencia de un déficit total a nivel multianual, porque se hace la evaluación de los recursos históricos existentes. Esto no es de un año, es un promedio anual, que ha ascendido en la evaluación a 36 millones de metros cúbicos anuales, ¿no?, y del orden de 1.100 litros por segundo. Y el mayor déficit se ha encontrado en la cuenca alta con 30 millones de metros cúbicos del orden de 950 litros por segundo. En consecuencia, la menor demanda se está presentando en la cuenca baja, ¿no?, con 6 millones de metros cúbicos del orden de 190 litros por segundo. Entonces estamos viendo las diferencias entre las disponibilidades y las demandas y esta contabilidad, ¿no?, del balance hídrico. Y el proyecto, el plan, que vamos a ver al final, ¿no?,
el plan nos permitirá reducir este déficit de 36 millones a 15 millones de metros cúbicos por año, ¿no? Bajo un planteamiento estructural y no estructural óptima. ¿El agua para la disponibilidad hídrica es utilizada con toda la eficiencia? Entonces la siguiente fase es evaluar qué podemos hacer para intervenir tanto la demanda como la disponibilidad. En este caso, la demanda. La eficiencia de riego evaluada en toda la cuenca es de 36.5%. Muy baja, similar a todas las cuencas en el Perú. ¿Puede ser mejorada? Hay maneras, hay métodos para incluirlo. Y en la cuenca alta de Candarave, 36.5%. Y se ha hecho una evaluación de la eficiencia de riego, es decir, la eficiencia de captación, la eficiencia de conducción, distribución, aplicación, ¿no? Para cada una de las subcuencas, ¿no? En el cual se ha hecho el balance. ¿Es posible mejorar la eficiencia de riego? Sí, interviniendo justamente todas aquellas, reduciendo todas las pérdidas de riego. La otra pregunta fundamental que se responde es: ¿cómo está la calidad del agua? La calidad del agua viene siendo monitoreada por el Proyecto de Modernización de los Recursos Hídricos del Perú, que pertenece a la Autoridad Nacional del Agua, y tiene más de 4 años de información de hasta 3 monitoreos anuales. Es una de las cuencas más estudiadas del Perú con respecto a la evaluación de la calidad. Y todas ellas, incluyendo la evaluación que hace este propio estudio, tanto en la época húmeda como en la época seca, concluye que en las diferentes subcuencas en las cuales se ha estudiado, no hay un cumplimiento del estándar de calidad ambiental agua, que es el que hay que comparar, en el cual podemos mostrar a la nación si está contaminado, poco contaminado, si está bueno o está altamente contaminado. Vemos que Cayasa, está en la escala 1 en 100, está poco contaminado. El río Salado está contaminado. El Ilabaya es bueno. El Curibaya poco contaminado. Y el Locumba bajo, altamente contaminado. Se ha identificado en toda la cuenca que los elementos, los parámetros de mayor riesgo identificados que no cumplen el estándar de calidad ambiental agua, es el boro, el arsénico y el aluminio, y por supuesto la conductividad, la alta salinidad, los cuales tienen como fuente las aguas geotermales, o sea, es una contaminación natural. Y los coliformes, que en este caso tiene como fuente el inadecuado tratamiento de las aguas residuales, domésticas, industriales, que se vierten en los cursos superficiales en toda la cuenca. Y por esa razón es que la parte final de Locumba muestra todos los índices que indican que es la más contaminada. Se ha realizado un inventario cumpliendo las directivas, las normas, los formatos, los estándares de la Autoridad Nacional del Agua, verificados por la supervisión y verificados por la Autoridad Nacional del Agua. En el caso, por ejemplo, de los manantiales, se han identificado 30 manantiales de uso poblacional, 98 manantiales de uso agrícola y 21 fuentes geotermales. En el caso de los manantiales de uso agrícola, todos ellos están comprendidos y existe una asignación de derecho de uso de aguas de reuso, que son significativos en el valle, justamente por el uso de estos manantiales. Se ha verificado el inventario de todos los pozos y piezómetros existentes en toda la cuenca. En la cuenca alta tenemos pozos y piezómetros de Sauder, pozos y piezómetros colocados por el proyecto especial Tacna, que son los que nos han dado suficiente información para poder dar el siguiente paso de la evaluación de los recursos hídricos subterráneos. En Cinto tenemos 11 pozos tubulares y 7 pozos a tajo abierto. En Quebrada Honda se han identificado la existencia de 23 piezómetros, que miden
la napa freática. Y en el estudio, de acuerdo a los términos de referencia, se han construido e implementado 5 piezómetros que han sido colocados en la cuenca media. Turún, Turún, tenemos Totora, Cayazas, Curibay y Cinto, que permiten pues acercarnos, ¿no?, al conocimiento de los recursos hídricos subterráneos de la cuenca media. Tenemos información, hemos encontrado información de la cuenca alta, de la cuenca baja, pero no había información de la cuenca media. La otra pregunta fundamental es acerca de la laguna Aricota. La laguna Aricota es de mucha importancia para la cuenca baja, porque es el regulador, ¿no?, de la disponibilidad de agua de la cuenca baja. Entonces la pregunta es, ¿cómo está yendo su cantidad y cómo está yendo su calidad? Ambas han sido estudiadas. Tenemos acá en este gráfico la curva, ¿no?, del estado del volumen de almacenamiento de la laguna Aricota desde el inicio de su explotación en el año 1967 y cómo ha ido desde el año 1978 reduciéndose por una excesiva explotación, llegando a un mínimo de 36 millones, de 12 millones, de 57 millones de metros cúbicos, ¿no?, en el año 97. A partir de ahí se le regula estableciéndose un máximo de explotación de 1.5 metros cúbicos por segundo. Desde entonces se ha recuperado, pero ha ido subiendo y bajando de acuerdo a cada etapa de lluvias, ¿no? Cada onda es una etapa de lluvias y un conjunto de años secos y años húmedos, que es lo que caracteriza a la cuenca del río Locumba, que es el mismo comportamiento de la precipitación de la cuenca del río Locumba. Y este mismo comportamiento vamos a ver adelante, que es el que presenta las aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque la recarga fundamental es la precipitación. Entonces, el estudio hidrogeológico, en esta parte de evaluación de recursos de aguas subterráneas, ¿no?, se ha realizado un reconocimiento geológico y hidrológico, investigaciones geofísicas, perforaciones en diamantina, hay un inventario de fuentes, ¿no?, que hemos dicho, se han realizado pruebas de bombeo, se han recogido todas las pruebas de bombeo existentes, ¿no?, gran parte del proyecto especial Tacna, ¿no?, se ha realizado un balance hídrico, recargas, descargas, ¿no?, para cada subcuenca, y se ha determinado cuál es la reserva aprovechable, cuál es la reserva excedente o si no hay ninguna reserva, ¿no? Entonces, podemos decir que en la cuenca alta, ¿no?, existen bofedales que requieren ser gestionados y protegidos. En la cuenca media, la quebrada de Cinto es la más importante por su buena calidad y su impulso en la agricultura. Y en la cuenca baja, a pesar de que no hay condiciones adecuadas para poder explotar los acuíferos, tenemos una reserva por explotar. Este es el balance de recarga y descargas en las aguas subterráneas en toda la cuenca, en el cual la contabilidad nos dice que hay una reserva total de 46.9 millones de metros cúbicos por año, que la descarga, el consumo es del orden de 35.6 millones de metros cúbicos por año, y la existencia de una reserva racional aprovechable de 11 millones de metros cúbicos anuales. Es decir, no estamos ante una cuenca de sobreexplotación de las aguas subterráneas. El potencial hidroeléctrico es otro punto fundamental de los términos de referencia que nos ha permitido identificar que hay un potencial total inventariado de 167 megawatts por año y que en el corto plazo, de una manera sostenible, podemos generar 25.4 megawatts al año. ¿Y en qué nos podría servir eso? Principalmente para poder hacer la primera intervención de la demanda, mejorar la eficiencia de riego. Y mejoraremos la eficiencia de riego, ¿no?, implementando el riego tenificado. Y el riego tenificado requiere potencias. Posibilita el tratamiento de las aguas de mala calidad, de las aguas de los ríos, de las plantas geotermales, ¿no?,
y facilita el tratamiento de aguas residuales. Este, por ejemplo, es un ejemplo en el desierto, ¿no?, en el cual se realiza un tratamiento del agua potable antes de su entrega. Vale la pena detenernos un segundo, amigos de Candarave, para decir que al hacer esta grabación de esta exposición, para ustedes, la ventaja en este caso, que es al ser en streaming, en las redes sociales, ustedes pueden adelantar, retroceder, volver a escuchar, porque el objetivo final del consorcio Río Locumba, integrado por Geoservice y por Ofiteco de España, y supervisado por la supervisora Suez, es básicamente que todos ustedes tengan acceso a la información. Ustedes tienen derecho a la información y nosotros tenemos el deber de también informar. La Autoridad Nacional del Agua, que ha aprobado el estudio en agosto del año pasado, del año 2017, también desea que la mayor cantidad de gente en la población conozca los alcances, los principales alcances del estudio. Por lo tanto, nuestra misión es esa y por eso esta exposición grabada para ustedes. Para entrar a presentar el plan hidráulico, les repetimos que en este cuadro, como lo hicimos antes, se ha tenido en cuenta el componente técnico, científico y luego el componente social, y hay una serie de talleres que se han realizado y les hablamos de ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el taller realizado en Santa Cruz el 30 de septiembre del 2015. Están en varios de ellos, como ven acá los papelógrafos, íbamos registrando, los científicos iban registrando los problemas que la propia población reconocía como problemas reales del tema hídrico y cuáles eran sus posibles soluciones. Sigamos por favor rápidamente, taller de Cairani también lo mismo, seguimos el taller en Ilabaya, seguimos, hay muchas más fotos que ustedes pueden ver y que algunas de ellas seguramente van a ser mostradas mientras estamos explicando este PowerPoint. Finalmente, taller en Locumba. Y ahora es en base a todos estos talleres y muchos más que hemos llegado a identificar los problemas en el estudio, los problemas y las posibles soluciones. O sea, que no estamos hablando, amigos de Candarave, solo de un estudio científico que puede ser encarpetado, sino un estudio científico que hace piel con las demandas de la colectividad en la cuenca, que reconoce sus necesidades, que las registra y las trata de responder científicamente. También vale la pena detenernos para decir que este no es un estudio político, no responde a ningún requerimiento empresarial, no está encargado por ningún partido político ni ninguna, digamos, ente en particular, sino por la Mesa de Desarrollo de Candarave, que incluye a las autoridades elegidas democráticamente y por supuesto también a las juntas de usuarios que también representan democráticamente a las fuerzas vivas y a los agricultores de la zona. Problemas, rápidamente. La gente, digamos, con las que se conversó en estos talleres decía, primero, tenemos un problema de baja capacidad de regulación de aguas de lluvia. El estudio propone la construcción de presas específicas, en lugares específicos, fundamentadas. ¿A quién le tocará realizar estas presas? Obviamente a las autoridades y a ustedes, amigos de Candarave. Baja de eficiencia de riego por altas pérdidas del agua, también se habló de esto, y el estudio habla del mejoramiento, propone el mejoramiento de canales, sistemas de riego tecnificado y mejoramiento de andenes. Se planteó como un problema la demanda de tierras nuevas. El estudio plantea la ampliación de la frontera agrícola, pero no como un enunciado solamente, amigos de Candarave, sino como algo concreto. Plantea la ampliación en 3.845 hectáreas. No porque a alguien se le ocurrió, sino porque se hizo un trabajo serio y científico. Inadecuado, se habló del problema del inadecuado tratamiento del agua potable y aguas residuales. Y el estudio propone la construcción y mejoramiento de plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales y la construcción de redes de agua potable y alcantarillado. Un tema sensible en todo el Perú que por supuesto ha sido reconocido también por los habitantes de Candarave y la cuenca Río Locumba y ha sido registrado y recogido también por los científicos del estudio del cual estamos hablando. El otro problema, las aguas geotermales contaminan los cursos de agua. Recordemos que estamos en una zona volcánica
que tiene geyser, es una zona atractiva, incluso turísticamente, pero también viene con problemas. Y el problema es que contamina algunos cursos de agua. El estudio ha propuesto la construcción de plantas de tratamiento de aguas geotermales que no existen. Miren ustedes cuántas cosas, gracias a recopilar, a recoger, a tomar en cuenta las inquietudes de la ciudadanía, han podido ser respondidas por este estudio. Siguiente, por favor. Existe una inadecuada red de estaciones hidrometeorológicas, muy importante. Hablamos de el calentamiento global, pero digamos, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo podemos enfrentarlo? Bueno, el estudio plantea la optimización de redes de estaciones, la implementación de un sistema automático de información agrometeorológica, pozos y calidad de agua. Es decir, estamos hablando de un nuevo futuro, de perspectivas mucho mejores para la zona de la cuenca del río Locumba. Daños por máximas avenidas y huaicos, propone el estudio la construcción de defensas ribereñas. Eventos de máximas avenidas y sequías, se propone la implementación de un sistema de alerta temprana frente a eventos extremos. Uno de los problemas de nuestro querido país es que siempre llegamos tarde, no hay prevención. Bueno, en este caso, el estudio también plantea la prevención para evitar lamentar después pérdidas. Andenes erosionados y salinizados que existen por la constitución de los suelos, y se habla entonces de la recuperación y rehabilitación de andenes que nuestros incas sabios, ¿no es cierto?, supieron desarrollar como un trabajo de ingeniería reconocido en el mundo. Bueno, también hay andenes en esta zona y el estudio reconoce esa existencia, reconoce esa ciencia y dice que hay que justamente recuperar y rehabilitar los andenes. Y finalmente, los bofedales, que es un tema sensible también. A los bofedales deteriorados se plantea la recuperación de estos bofedales. Esto es en buena cuenta lo que recoge, tanto los problemas como las soluciones que recoge y hace suyo este estudio. Por eso es la significancia. Normalmente, amigos, y eso lo conversaba el otro día con el ingeniero García, normalmente, y estaríamos contentos en Candarave si es que se tuviese un estudio que recoja la data referida a sus recursos hídricos. Ya sería interesante. Sin embargo, este estudio hídrico del cual estamos hablando ahora no se queda ahí, sino que plantea un plan, presenta un plan hidráulico y de gestión. O sea, una cosa concreta que ahora, a continuación que le voy a dar el pase nuevamente al ingeniero García, nos va a poder explicar. Bueno, obviamente acá en este proceso decimos qué criterios usaron para la selección de obras y proyectos, de las cuales nos va a hablar enseguida el ingeniero. Bueno, ha habido un inventario de proyectos con órdenes de prioridad, con análisis de alternativas, ¿no es cierto?, a los problemas hídricos, esquemas de financiamiento, está el plan hidráulico de gestión, el plan financiero y de monitoreo. ¿Por qué el financiero? Porque obviamente si no se calcula, si no hay plata, no hay proyectos. Entonces, sin embargo, vale la pena precisar, amigos de Candarave, que este estudio, hecho por el Consorcio de Río Locumba y aprobado por la Autoridad Nacional del Agua, pone al servicio de la colectividad del Estado este estudio y este plan hidráulico que pueda ser, digamos, la base sobre la cual se puedan gestionar una serie de proyectos y proyectos de desarrollo. Pero son las autoridades políticas las que tienen la responsabilidad de realizarlos o no. Y son ustedes, amigos, con su conocimiento, como ahora, que se están tomando la molestia de escuchar esta exposición, quienes con ese conocimiento van a poder exigir a sus autoridades que cumplan sus compromisos. Bueno, acá está el inventario, ¿no es cierto?, de proyectos, la orden de prioridad que tiene que, hablamos ahí de la evaluación multicriterio, obviamente, no se ha hecho al azar la selección de proyectos. Vale la pena precisar que los proyectos que van a ver a continuación en un orden correlativo no es que sea un orden de importancia, no es que tenga que hacerse así, porque finalmente las autoridades y ustedes van a decidir en qué orden, en qué tiempo, con qué velocidad se pueden realizar estos proyectos. ¿Seguimos? Dejo con ustedes nuevamente al ingeniero Ismael García para esta parte semifinal y regreso solo para la despedida de este taller, pero les agradecemos muchísimo que estén escuchándonos, que estén viéndonos, pueden replicar esto, no hay ningún secreto en lo que estamos diciendo, todo lo contrario, lo que mostramos aquí es transparencia. Ha habido gente en gran cantidad que nos ha pedido ir y hemos ido y hemos hablado con alrededor de 830 personas en toda la cuenca personalmente para decirles lo que hoy les estamos diciendo aquí por esta vía, pero justamente como es imposible llegar a todos, hemos querido grabar esta presentación en una muestra de transparencia,
de claridad y porque la verdad no hace daño, como dice la célebre frase, la verdad os hará libres. Vamos a pedirle nuevamente al ingeniero García que entre en esta parte final que es muy técnica pero que es muy útil para entender la trascendencia del estudio. Ingeniero, por favor. Teniendo entonces el conocimiento de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, teniendo en cuenta que se conoce el listado de problemas y el listado de soluciones, ¿no? Es necesario tener una decisión de la prioridad, porque eso lo exige, ¿no? La ley del Plan Nacional, ¿no? Debemos nosotros tener una idea de cómo priorizar esos proyectos, ¿no? Con estos criterios que se dijo, tiene que cumplirse los criterios ambientales, sociales, económicos, la viabilidad técnica, ¿no? La viabilidad social. Y todos estos llegar a buscar, ¿no? Un plan estructural, el más racional para el futuro. En esto ha planteado el estudio, ¿no? La formulación de un modelo hidrológico, un modelo hidrogeológico que sea capaz de hacer primero este balance de aguas superficiales, este balance recarga-descargas de los acuíferos y finalmente establecer un modelo de gestión. Este modelo de gestión debidamente calibrado con todo el estado de conocimiento que tiene ahora que tenemos en el Perú y que hemos aplicado ya en varios planes que han sido aprobados, ¿no? En el Perú, ¿no? Se han definido los escenarios futuros. Se ve el impacto justamente en este problema que tenemos de reducir, ¿no? Este déficit total de 36 millones de metros cúbicos anuales identificados, para ver cómo esos proyectos van a impactar y en suma y en cuánto vamos a llegar. En esta parte en rojo está todo el impacto de qué pasaría si podemos ser uno a uno o todos en conjunto o por bloque la infraestructura nueva. Básicamente, ¿qué? Mejorar la capacidad de regulación. ¿Dónde? En la cuenca alta. Porque a partir de la cuenca media y baja tenemos Aricota. La segunda es, esta zona en verde nos permite evaluar el impacto a futuro. ¿Qué pasaría si mejoramos la eficiencia de conducción? ¿De cuánto? Más de 500 kilómetros canales, mínimo que pueda cumplirse. Mejorar la eficiencia de aplicación, ¿cómo? Implementando, ¿no? Sistema de riego tecnificado, por lo menos en 30% del área. Estamos hablando igual de 2.500 hectáreas. Estamos hablando de intervenir en la serie de cultivo. Si mejoramos la calidad del agua, podríamos hacer un cambio en la serie de cultivo y podría haber una mejora en la demanda. Y la demanda futura para ver cuál es la potencialidad de la cuenca en el cual puede seguir aumentando. Tenemos inventarios más de 30.000 hectáreas de tierras lotizadas, pero ¿alcanza el agua para todo? Este estudio lo determina. 3.845 hectáreas. Hay factores externos. El proyecto Vilavilani 2 le reducirá 250 litros al balance hídrico, o sea, al afianzamiento de Aricota. El sistema Huenque, que también es de la zona de Puno, nos permitiría incrementar en 1.2 metros cúbicos por segundo. Pero ¿estamos cerca de eso? El cambio climático va a afectar definitivamente, ¿no? Y es el efecto que vamos a medir. Y finalmente los factores internos, como son el cumplimiento de la demanda ambiental, el caudal ecológico, y qué pasaría si nosotros seguimos operando el canal Tacalaya que dejó de ser operado. De este conjunto de soluciones se han presentado más de 79 escenarios, de los cuales se han resumido en 19, y el modelo de gestión ha permitido, ¿no? Ha permitido que el escenario óptimo es el escenario 10 con este conjunto de intervenciones estructurales y no estructurales. Aquí tenemos entonces el plano donde están distribuidos todo ese conjunto de soluciones. Las presas en la cuenca alta, el mejoramiento de nuestras zonas de riego, mejoramiento de las zonas de riego, las ampliaciones, las posibilidades de mejora
en la explotación de las aguas subterráneas, las posibilidades de ampliación de la frontera agrícola. Entonces, este escenario óptimo que fue seleccionado con esa metodología, ¿no?, del modelo de gestión, está pues poner en funcionamiento 10 embalses, ¿no?, con un volumen útil de 48 millones de metros cúbicos, mejorar la eficiencia de captación y conducción, ¿no?, mejorando 592 kilómetros de canales, la mejora de la eficiencia de aplicación, por lo menos aplicando el 30% al área de riego, rehabilitando 2.500 hectáreas, haciendo un cambio de la seguridad de cultivo, ¿no?, el incremento de la demanda futura. Podemos, con toda la propia capacidad de la cuenca, aún incrementar a 3.845 hectáreas, y se propone cuáles son. La mejora de la calidad del agua de riego mediante el tratamiento de las aguas geotermales, que justamente le incrementan la salinidad y estos iones y cationes de metales que están pues impactando a todos los usuarios agrícolas, ¿no?, usuarios agrícolas, domésticos e industriales, ¿no? El tratamiento adecuado para consumo humano, a una dotación especial para la provincia de Candarave, ¿no?, que tiene como fuente Tacalaya, y también Cancabe, que son dos buenas alternativas que tienen cantidad, calidad y oportunidad. Entonces, la demanda bajo este escenario óptimo es de 215 millones de metros cúbicos, de los cuales es posible entregar 200.8 millones de metros cúbicos, es decir, el déficit sería de 15 millones de metros cúbicos, ¿no? Hemos bajado de 36 a 15, pero hay dos factores importantes adicionales. La cobertura promedio va a ser el 95%, superior al 85% deseable para los sistemas, y también se incrementa la confiabilidad en el volumen, sobrepasando en toda la cuenca el volumen mínimo del 85%. Este es el listado, ¿no?, el orden como lo exige el Plan Nacional. ¿Cuál sería en el corto plazo, de 0 a 5 años, ¿no?, metodológicamente, el mediano plazo de 6 a 10 años y el largo plazo de 11 a 15 años? Este listado de todos los proyectos, ¿no?, es resultado justamente de esta evaluación compleja que incluyen los factores económicos, ambientales, sociales, políticos, viabilidad técnica, ¿no? Todos ellos han tenido un puntaje que han determinado, ¿no?, digamos, este orden de prelación en el tiempo. ¿Puede ser mejorado esto? Por supuesto. No es una lista definitiva y es mejorable. Bien, haciendo un detalle con respecto, ¿no?, haciendo un detalle con respecto a las soluciones estructurales, ¿no?, tenemos a la presa Cayazas, ¿no?, que nos va a dar pues solución, ¿no?, a 2.583 personas, ¿no?, para 4.583 hectáreas, ¿no?, de los sectores de Río Candarave, Cairani, Quilobani y Guanuara. Un volumen de almacenamiento de 10 millones de metros cúbicos. Tenemos la presa Calientes, ¿no?, con 4.2 millones de metros cúbicos. La presa Tacalaya, 1.3 millones de metros cúbicos. Culco, 17 millones. Chacanto, 2 millones de metros cúbicos de regulación. Turunturun, 0.7 millones de metros cúbicos de regulación. Vean las áreas beneficiadas. Coltani, ¿no?, de 3.5 millones de metros cúbicos. Cular Jauira, que es la mejora de la presa actual, ¿no?, con un volumen a almacenamiento total de 1 millón de metros cúbicos. La presa El Muerto, para 3 millones de metros cúbicos, ¿no? La presa de Ite, que está en la parte final, ¿no?, con 5.6 millones de metros cúbicos. El plan financiero nos explica Oscar. Bien, gracias, ingeniero. Vamos a entrar a la parte final, amigos de Candarave. Aquí, como podemos ver, y es lo más importante, ya para terminar esta exposición, vemos aquí mencionados al gobierno nacional, al gobierno regional, al gobierno local, al Fondo de Desarrollo, al MINAGRI, a la Autoridad Nacional del Agua y a EGESUR.
¿De qué se trata en realidad? De que aquí los proyectos que tienen carácter, algunos estructural, otros de equipamiento y otros no estructurales, necesitan ser llevados a la práctica. ¿Y quiénes los van a llevar? No es solo un ente, no es solo una empresa, sino son diferentes entes públicos y privados los que podrían llevar a concretar estos proyectos. Y por eso también este estudio, yendo un poco más allá, se atreve a sugerir, solo como sugerencia, cuáles serían estos organismos que podrían perfectamente viabilizar y hacer realidad estos proyectos que son en general sueños también de la colectividad de Candarave y de Jorge Basadre. Sigamos, por favor. Está el plan de monitoreo, porque de lo que se trata es que obviamente todo este trabajo que tiene acá claves de indicadores que ustedes están viendo en pantalla, que tiene operadores, muchos de los cuales ustedes conocen y no tenemos que explicar, y también reguladores. Es decir, no es un estudio ajeno, no es un estudio, digamos, que no hay cómo identificar, que nadie va a monitorear, sino todo lo contrario. Plantea en un trabajo científico y transparente un esfuerzo que luego tiene que ser debidamente monitoreado. Si ustedes han escuchado esta exposición que nos ha tomado más o menos una hora, los felicitamos. Segundo, les agradecemos, porque estarían ustedes escuchando una exposición cuyo único propósito es que vean la luz, que vean la realidad, que sepan que cuentan con un estudio que es motivo de orgullo para su región y se debería hacerlo porque nació la iniciativa de su región. Pero, digamos, si no ha habido mucho tiempo, si a ratos se han perdido en la charla, tanto del ingeniero García como en la mía, no hay problema. El resumen de todo lo dicho y de este estudio es este. El estudio hídrico de la cuenca Río Locumba contempla la construcción de 10 represas, 3.845 hectáreas de ampliación, 592 kilómetros de canales revestidos, 2.500 hectáreas de andenes mejorados y finalmente 2.500 hectáreas de riego tecnificado. Obviamente estos proyectos pueden ayudar a escribir una nueva historia para Candarave en lo que es la administración de sus recursos hídricos y el mejoramiento y ampliación de su frontera agrícola. Nosotros no somos políticos, no estamos acá ganando votos, nadie va a votar por nosotros. Somos gente seria que trabaja, que ha hecho un estudio y que plantea herramientas que podrían perfectamente verse en la realidad reflejadas si es que las autoridades asumen su rol, si es que todos trabajan en conjunto unidos y si es que ustedes también hacen lo propio. Finalizo esta exposición, en resumen, agradeciendo su paciencia, amigos de Candarave, preguntándonos qué nos garantiza la seriedad y calidad del estudio. Con toda razón, ustedes, algunos de ustedes, sus autoridades, sus líderes podrían preguntarse, y con razón, ¿qué lo garantiza? Vamos a responderles para terminar esta exposición. 1. El estudio ha sido desarrollado por un equipo de especialistas con amplia experiencia nacional e internacional, seleccionada por el Comité Técnico de Recursos Hídricos. ¿Por qué decimos nacional e internacional? Porque el consorcio Río Locumba está integrado, como explicamos al principio, por la empresa Geoservice del Perú y la empresa Ofiteco de España. Y ha sido supervisada por la empresa mundialmente conocida, la supervisora Suez. El estudio ha sido supervisado por la empresa de primer nivel que acabo de mencionar. La Autoridad Nacional del Agua designó un equipo de especialistas para evaluar el estudio y luego de 18 meses la ANA finalmente validó y aprobó los resultados. O sea, esto no ha sido visto por un funcionario, ¿no es cierto?, sino por un grupo técnico de especialistas que se han tomado el trabajo en largas horas de trabajo durante 18 meses para efectivamente. Por eso decía yo antes que sería, digamos, poco atinado decir que este es el mejor estudio que ha visto el Perú, pero se puede decir que es un mal estudio cuando lo han analizado técnicos expertos, tanto en la realización como en la evaluación.
se puede decir que es un estudio que no es serio y no es valioso si es que lo ha autorizado después de 18 meses de sesudo análisis la Autoridad Nacional del Agua? Evidentemente no. El estudio ha sido financiado no por una empresa, no por un ente público, no por un partido político, no. Ha sido financiado por el Fondo de Desarrollo de Candarave, creado en la mesa de diálogo, que es un logro conjunto, decimos, de la población de Candarave. Por eso hacen mal quienes dicen, no sabemos si por desinformación o con alguna intención quizá política, y están mintiendo, que este estudio ha sido encargado por una empresa en particular o por un ente en particular. Eso les podemos asegurar que es absolutamente falso, porque existen todos los documentos que prueban que fue el fondo creado por la Mesa de Desarrollo la que contrató el servicio y lo ha supervisado. ¿La población, autoridades y juntas de riego han participado en el proceso? Sí. Les hemos mostrado algunas fotos, tenemos más actas. Todos los que quieran acceder a esa información solo tienen que llamarnos, es de público conocimiento. Se elaboraron los términos de referencia, la elección del consorcio, los talleres y los monitoreos participativos. Finalmente, la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros garantizó la seriedad del estudio y sus resultados. En ningún momento hemos comentado esto, pero sí vale la pena mencionarlo al final. No solamente de este estudio han sido testigos la comunidad de Candarave, Jorge Basadre, sus organizaciones, sus alcaldes, la Autoridad Nacional del Agua, los especialistas, sino también la Presidencia del Consejo de Ministros. En el desarrollo del estudio, y me ha tocado a mí incluso participar personalmente en algunas reuniones en el propio Palacio de Gobierno, donde han estado presentes los alcaldes para discutir y hablar sobre los alcances de este importante estudio. Por lo tanto, este es, y por eso lo decimos, el primer paso fundamental para saber cómo asegurar el agua de las provincias de Candarave y Jorge Basadre para las próximas generaciones. Creo que hemos terminado. Les agradecemos muchísimo su paciencia, su interés. A nombre del ingeniero Ismael García, supervisor de proyectos de Suez, y quien les habla, les estamos muy agradecidos. Esperamos sinceramente que se hayan despejado algunas dudas y que puedan sobre todo ustedes compartir este video con todas las personas que deseen, porque nuestra obligación es ser transparentes en información y esperamos haberlo sido. Termino solamente felicitando a todos los amigos, habitantes de Candarave por este esfuerzo, porque le han dado un ejemplo en el Perú de lo que es posible hacer cuando se unen las autoridades con los líderes regionales, municipales, locales y los científicos para trabajar por el desarrollo conjunto y el beneficio de absolutamente todos. Muchas gracias.